Mm. ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Perfecto. Bueno, yo creo que la última clase les había presentado este diagrama, temperatura, entropía específica, así en un dibujo a mano alzada. Ahora ya está disponible en el campus, eh, en el apunte de segunda ley, así que ustedes, bueno, ahora lo vamos a repasar y ustedes lo tienen disponible. Dice acá anteriormente, habíamos visto que muchos procesos podían ser visualizados en un diagrama presión-volumen. Bueno, este diagrama tenía la utilidad de que cuando el proceso es reversible, el área bajo la curva corresponde al trabajo realizado por el sistema. Hablábamos, por supuesto, de trabajo de expansión, ¿no es cierto? Asimismo, en un proceso cíclico reversible, el ciclo encerraba un área determinada en el diagrama PV. Y esa área nos muestra el trabajo neto realizado por el sistema durante el ciclo. Esa área podría ser positiva o negativa, depende de si el ciclo gira en sentido de las agujas del reloj. Como ya les comentó también Edith, el trabajo neto es positivo. Entonces hablamos de lo que se llama un ciclo de potencia, ¿no? Entonces, ciclo que gira como las agujas del revés, del reloj, perdón, trabajo neto positivo, ciclo de potencia. Dicho de otra manera, estamos hablando de una máquina térmica. Y si el giro es contrario a las agujas del reloj, el trabajo neto es negativo y se trata de un ciclo que podemos llamar frigorífico de refrigeración. Entonces, se absorbe trabajo y ese trabajo se usa para enviar calor desde una fuente fría hasta una fuente caliente. Entonces, ¿por qué lo llamamos de refrigeración? Bueno, porque ese principio es el que se utiliza, por ejemplo, para una heladera, para un acondicionador de aire. Bueno, entonces ahora, como ya les adelanté el miércoles, hay un diagrama que también es útil, que tiene que ver con la entropía y que es el diagrama temperatura-entropía específica, donde siempre T grande es la temperatura absoluta y S, bueno, la entropía específica. A ver si puedo pasar de... Ahí está. Bueno, imaginemos un proceso reversible, ¿no es cierto? Y lo representamos en este diagrama. Pasamos del estado 1 al estado 2 a lo largo de esta trayectoria. Digamos que está definida punto a punto, puesto que es un proceso reversible. Entonces dice, en la lámina anterior representamos una evolución de un cierto proceso de un estado 1 hasta un estado 2. Supongamos que este proceso es reversible. Vamos a investigar si el área bajo la curva tiene algún significado. Bueno, matemáticamente, el área bajo la curva es la integral, ¿no es cierto? Como la variable acá independiente es S, acá tendría que ser S minúscula. Puse mayúscula. Siempre hay algún error que se pasa. Entonces, como el área bajo la curva es la integral, esta integral la podemos expresar como la integral de t, que es la función, diferencial S, que es la variable independiente. Acá está. Integral de 1 a 2 de t diferencial S. Ahora, nosotros sabemos que
me comí el diferencial de calor absorbido reversiblemente es T diferencial S. Eso, por un lado está la demostración, pero se ve que se borra la transparencia. Bueno, eso sale de comparar, como le dije el otro día, la primera ley, que era diferencial de U igual a diferencial de Q menos diferencial de trabajo, y la ecuación fundamental de la segunda ley, que era diferencial de U igual a T diferencial S menos P diferencial B. Si es un proceso reversible, el diferencial de trabajo es igual a menos P diferencial B. Acá queda diferencial U, acá queda diferencial U. Entonces llegamos a la conclusión de que en un proceso reversible el diferencial de calor es igual a T diferencial S. Entonces, si integramos a ambos miembros, digamos, de esta ecuación, a la izquierda integramos el diferencial de calor, tenemos un calor en un proceso reversible. Y a la derecha tenemos esta integral de T diferencial S, que era justamente el área bajo la curva del diagrama T diferencial, del diagrama TS. Acá de vuelta, bueno, acá hay una inconsistencia porque es S mayúscula, está bien esto, porque es un calor mayúscula. Pero no es apropiado para el diagrama de TS con S minúscula. Ahora vamos a ver cómo lo arreglamos. Este importante resultado nos indica entonces que si el proceso representado es reversible, el área bajo la curva nos indica el calor absorbido en dicho proceso. O sea, diagrama TS, proceso reversible, el área bajo la curva es el calor absorbido. Bueno, acá está, digamos, no encontré la forma de pintar todo el área, así que lo expresé así, digamos. Bueno, esto está bien, acá es Q mayúscula y acá es S mayúscula, pero si fuera S minúscula, acá tendríamos Q minúscula, que viene a ser el calor absorbido por unidad de masa del sistema, ¿no? O sea, aquí hay una correspondencia. S mayúscula, Q mayúscula, propiedad extensiva. Si acá ponemos S minúscula, propiedad específica, nos queda un calor absorbido Q minúscula por unidad de masa. ¿Vamos bien, Sí, sí. chicos? Sí, profe, re bien. Sí, ¿Preguntas? no, por ahora no. Vamos adelante entonces. Bueno. Bueno, ahora siguen viendo la pantalla, ahí está. ¿Se ve la pantalla, no? Sí, se ve. Sí, Bueno, entonces el área bajo la curva del diagrama TS, acá hay un cuadrado que me tapa, no puedo leer. Nos da el valor del calor absorbido y vamos a ver una serie de propiedades. Si el proceso evoluciona de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Como este que pusimos acá, de 1 a 2, este calor es calor absorbido por el sistema. Si el proceso evoluciona de derecha a izquierda, o sea que la entropía final es menor que la inicial, ¿no es cierto? Ahí está, si vamos, digamos, de derecha a izquierda, esta integral va a ser negativa. O sea que el calor absorbido es negativo. Es un proceso que entrega calor, en el cual el sistema entrega calor al entorno. Vamos de derecha a izquierda, ¿no? 1 estaría acá y 2 estaría acá. El calor absorbido
es, y acá tengo que poner negativo, ¿no es cierto? No positivo. Negativo debe ir acá. Otro error. Si el proceso es cíclico, ¿qué pasa? Bueno, se puede mostrar, digamos, que el área encerrada por el ciclo nos indica el calor neto absorbido por el ciclo. Pero fíjense, ya les comenté el otro día, alguien me contestó enseguida que el delta U es igual a 0. El valor del calor absorbido en un proceso cíclico coincide con el valor del trabajo entregado. Es decir, el diagrama TS, como dice acá, nos proporciona un método alternativo al del diagrama PV para obtener el trabajo neto entregado en un ciclo reversible. Bueno, si el ciclo gira como las agujas del reloj, el calor neto absorbido será positivo, ciclo de potencia, máquina térmica, y si el ciclo gira en sentido contrario a las agujas del reloj, el calor neto absorbido será negativo. Ciclo frigorífico, ciclo de refrigeración. Bien. Otra vez tengo que empezar la presentación. Ah, bueno, se acabó la presentación, claro. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a retomar nuestro tema de balance de entropía en sistemas abiertos, que ya habíamos iniciado, ¿no es cierto? Así que voy a dejar de compartir, así los torturo un poquito mostrándole mi cara. Y mientras tanto voy buscando la otra presentación. Que es la presentación de segunda ley en sistemas abiertos, que la tienen actualizada ahora en el campus. Bueno, vamos a repasar un poquito esto. Pero todavía no ven nada ustedes, ¿no? No, todavía no. Vamos a compartir entonces. ¿Ahora ven? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Bueno. Entonces esto lo habíamos visto el miércoles, ¿no es cierto? Cómo planteábamos el balance de entropía, que ahora la entropía se genera, entonces agregamos un término de generación, que planteamos el balance en términos de velocidad de generación de entropía, y esta velocidad de generación de entropía se mide en Joule sobre Kelvin y sobre segundo. Acá tenemos, bueno, vamos analizando qué es cada término, y finalmente juntamos todo y llegamos a el balance final de entropía en un sistema abierto, que tenía el término de acumulación, entrada de entropía con
el caudal másico que entra, salida de entropía con el caudal másico que sale, salida de entropía que va a parar a las fuentes, que es este término, y perdón, esto es entrada de entropía de las fuentes, así como está escrito, proveniente de las fuentes, y esto es la velocidad de generación de entropía. Esto lo habíamos puesto así para que se entendiera mejor, como una entropía que entra y una entropía que sale, que está acá. La que entra más la que se genera es igual a la que sale, se puede pensar así. Y acá finalmente habíamos despejado la entropía generada. ¿Por qué? Porque sabemos que esta, de acuerdo a la segunda ley, es lo que tiene que ser mayor o igual que cero. Profe, una pregunta. Sí, sí, No dale. con respecto al tema, sino ¿puede ser que la presentación la tengas como más agrandada o algo así? Porque me aparece, hay ¿Se te partes que me sale de la aparecen cortadas. pantalla? Se me sale de la pantalla, sí. A ver, entonces saco el modo de presentación a ver qué pasa. Yo la veo bien en mi pantalla, pero bueno. Yo No, también la igual, veo aumentada. Está como- Así que tal. Capaz era porque tiene aumento el PowerPoint. Bueno, Sí, debe ser eso. Sí, seguro. claro. Igual así se ve bien. sí, Mi ahí se ve re PowerPoint bien. está... espera. Porque está en Ya sé lo que 72, dice. creo, ¿no? Sí, está en Sí, hay que bajarlo un 72. poco. Pero no es aumento eso, sí. Lo bajo un poquito. Capaz en 50. A ver. Ponemos en 50. Sí. 52. Epa. Uy. Ahí no, casi que no se ve nada. No, que me fui a 160. Ay, ay, ay. Bueno, 55. Ahora hago la presentación, a ver qué pasa. A ver A qué ver, pasa. muchas gracias. Ahí sí. Perfecto, ahí se ve Ahí sí. perfecto. Gracias. Sí, sí. Buenísimo. Mira vos qué gran descubrimiento que hicimos. Que hice yo, por ahí ustedes ya lo sabían. Bueno, entonces acá, entonces, despejamos la velocidad de generación de entropía, que es igual a la que se acumula, más la que sale, menos la que entra, con la materia, digamos, más la que sale por acá, a la fuente de calor. ¿Se sigue viendo bien así? Sí, sí. ¿Se ve toda la Se ve pantalla? perfecto. Sí, sí. Sí, ahí va Bueno, bien. perfecto. A ver qué dice acá entonces. En el estado estacionario dice... bueno, estamos viendo cómo hacemos el balance de entropía en el caso del estado estacionario, que por supuesto es más sencillo. ¿Por qué? Porque el término de acumulación de entropía en el volumen de control se anula, ¿no es cierto? El volumen de control no va a cambiar con el tiempo, entonces no acumula entropía. Y por otra parte, digamos, los caudales másicos a la entrada y a la salida coinciden en estado estacionario. Entonces, en lugar de poner M.1 y M.2, ponemos directamente M. Y nos queda esto. Entonces, la entropía que se genera, digamos, se va a traducir, digamos, en un aumento de entropía del caudal que recorre el circuito, y aparte puede salir hacia las fuentes de calor, ¿no es cierto? Si las fuentes de calor absorben calor, entonces sale entropía hacia las fuentes de calor. Bueno, ¿cómo trabajamos con este balance? Yo no sé si ya buscaron entropías en las tablas, pero por las dudas le comento. Las tablas termodinámicas del agua, y más adelante, cuando vean las tablas termodinámicas de fluidos refrigerantes, tienen una columna que es entropía específica. O sea que, buscando la entropía específica en las tablas, pueden reemplazar estos valores. Entran a determinadas condiciones de presión y temperatura y obtienen la entropía específica, ya sea para líquido, vapor, vapor saturado, etcétera, etcétera.
Esos valores los obtenemos de las tablas. Bueno, y el caudal másico va a ser un dato del problema, ¿no es cierto? De la cantidad de kilos por segundo que digamos que se están procesando en ese proceso particular. Bueno, si no, puede ser que no tengamos el dato dentro de tabla, digamos, pero siempre tenemos que tener presente esta ecuación, que es válida para un líquido a presión constante, ¿no es cierto? La diferencia de entropías es igual a Cp por el logaritmo del cociente de las temperaturas absolutas. Entonces, final e inicial, ¿no es cierto? Entonces, directamente esta diferencia la vamos a reemplazar por esta expresión y podemos seguir adelante, digamos. Cuando en lugar de tener una tabla de valores, tenemos, por ejemplo, el valor del Cp, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué pasa? Entonces seguimos con mi balance de entropía. ¿Qué pasa si el proceso es adiabático? Si el proceso es adiabático, entonces no hay intercambio de calor con las fuentes. Esto ya lo vimos el miércoles, ¿no es cierto? Entonces este término que hay acá se anula directamente. Y me queda una expresión bastante simple. O sea, el balance de entropías es un poco más simple que el balance de energía. Fíjense, ¿qué me dice acá? La entropía generada en un proceso adiabático directamente va a generar un aumento de la entropía que sale respecto de la que entra. Si el proceso fuera reversible, digamos, no hay un aumento de la entropía. Entonces, el fluido sale con la misma entropía que la que entró. S2 es igual a S1. Y en un proceso real, digamos, la entropía de salida, en un proceso adiabático, digamos, pero no reversible, sino real, la entropía de salida va a ser mayor que la de entrada. Muy bien. Entonces, con esto, digamos, vamos a lo que dice acá, ¿no es cierto? Aplicar, esto es un poco nuevo, lo único que vimos es un poco sobre la bomba. Aplicamos el balance de entropía a equipos de planta. Y además vamos a recordar el balance de energía y vamos a llegar a ciertas conclusiones interesantes. Por ejemplo, lo que es un rendimiento isoentrópico, ¿no es cierto? Ya van a ver lo que es eso. Bueno, el otro día Eunice y Bernarda les mostraron algunos dibujos. Bueno, yo acá, para entretenernos un ratito, para hacer un poquito de recreo, vamos a ver cómo funciona esta bomba. Cuidado porque habla muy fuerte el señor, no se asusten. Ahí va. Las bombas centrífugas son los dispositivos de bombeo preferidos en el mundo hidráulico. En este video veremos ¿Se escucha el señor? de trabajo de las bombas centrífugas. Sí, se profe, escucha. En el corazón del sistema Sí, se está escucha. el impulsor. Tiene una serie de paletas instaladas en Vamos a el sacar la interior de propaganda. obenques. El impulsor siempre está inmerso en agua. Cuando se hace rotar el impulsor, hace que el líquido que lo rodea también rote. Esto imparte fuerza centrífuga a partículas de agua y el agua se mueve rápidamente hacia afuera. Como la energía mecánica rotacional es transferida al fluido, a la descarga del impulsor, tanto la presión como la energía cinética del agua se elevará. En el lado de succión, el agua se está siendo desplazada, así que la presión negativa será inducida en el ojo. Dicha baja presión ayuda a succionar una corriente de agua fresca de nuevo en el sistema.
El impulsor es instalado dentro de una carcasa. Así, el agua que se mueve hacia afuera será recolectada dentro de él y se moverá en la misma dirección de rotación del impulsor para descargar la boquilla. Aquí se puede notar una especialidad de la carcasa. Tiene un aumento de superficie a lo largo de la dirección del flujo. Dicha área creciente ayudará en el alojamiento de la corriente de agua que acaba de ser agregada y también ayudará a reducir la velocidad del flujo de salida. La reducción de velocidad del flujo resultará en un aumento de la presión estática, la cual es requerida para superar la resistencia del sistema de bombeo. Acá se puede ver más detalles de las paletas dentro del impulsor. Son paletas curviadas hacia atrás, con una configuración de ojo de última generación. Esta paleta se extrae de un modelo de bombeo Kirloskar. Si la presión del lado de succión del impulsor baja por debajo de la presión de vapor del agua, un fenómeno peligroso puede ocurrir. El agua empezará a hervir formando burbujas de vapor y dañará el material impulsor a través del tiempo. Este fenómeno es conocido como cavitación. Mientras más cabeza de succión, menos debe ser la presión del lado de succión para levantar el agua. Este hecho le pone un límite a la máxima cabeza de succión que la bomba puede tener. La selección cuidadosa de la bomba es requerida para evitar el problema de la cavitación. El tipo de impulsor actual está encerrado. Impulsores semiabiertos y abiertos también son usados dependiendo de la aplicación. Si el fluido de trabajo es de naturaleza grumosa, es preferible usar un impulsor de tipo abierto, pero son un poco menos eficientes. El diseño mecánico de las bombas centrífugas es siempre un reto. Un eje se utiliza entre el impulsor y el motor para conectarlos. Debido a que la presión del agua dentro de la carcasa es enorme, un arreglo apropiado de sellado es imperativo para detener fugas de agua a través del aclaramiento del eje de la carcasa. Arreglos basados en cierre mecánico y empaquetadura son usados para este propósito. El impulsor es montado en rodamientos, pero al lado de succión del impulsor no es recomendado instalarle un rodamiento, debido a que bloqueará el flujo. Así que los rodamientos deben ser encajados en el otro extremo. Esto significa que el impulsor está montado como una viga voladiza. Para bombas de alto ritmo de flujo, una caja de rodamiento con aceite enfriante es necesario para preservar la vida de los rodamientos. Agradecemos a Kirloskar Brothers por su soporte técnico en la creación de este video. Las bombas centrífugas. Bueno, muy bien. Ahí hablaba de otras cosas, de la cavitación, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando, ustedes saben, el agua puede hervir? Ya lo vieron cuando vieron el tema del vapor saturado, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la presión es del orden de 0,05 atmósferas, el agua hierve a 30 grados centígrados, digamos. Entonces, por otro lado, más o menos 10 metros de agua equivale a una atmósfera. O sea que si estamos chupando agua, succionando agua de un tanque con una cañería, con una bomba que está a 10 metros por arriba del tanque, teóricamente, cuando el agua llega hasta la bomba, la presión es cero, tiene vacío, entonces no llega agua, llega vapor de agua. Y entonces, con una bomba centrífuga a más de 10 metros de profundidad no podemos succionar. Y si estamos succionando medio en el límite, ahí es donde se producen esas burbujas que golpean de alguna forma las paletas y
se escucha ese ruido desde afuera, empieza a hacer un ruido raro y a temblar la bomba y se deteriora rápidamente. La cavitación. Bueno, había otro comentario que quería hacerles, que ahora no me lo acuerdo. No importa. Bueno, acá tenemos cómo habitualmente se esquematizan las bombas cuando uno está armando un diagrama de flujo de un proceso, ¿no es cierto? Esto sería la parte correspondiente a una bomba centrífuga. El fluido, como vieron en el video, entra por el centro, por el ojo, como llaman, de la bomba, y sale por la periferia de la bomba. La presión a la entrada es menor que a la salida, o sea que el objetivo de la bomba es elevar la presión. ¿Para qué elevar la presión? Bueno, ahí decía para vencer la resistencia, para hacer circular el fluido por un circuito. Es cierto. Ustedes cuando terminen esta materia y empiecen operaciones 1, van a ver que para que un líquido circule por una cañería, es necesario entregarle presión, porque a medida que circula va perdiendo presión. Se produce lo que se llama una pérdida de carga. La presión va bajando porque de alguna forma esa energía se utiliza para vencer los obstáculos con que se encuentra el fluido. ¿Y cuáles son esos obstáculos? Bueno, la fricción con las paredes de las cañerías, la presencia de codos, válvulas, etcétera, todo eso consume energía el líquido para atravesar esos obstáculos. Y esa pérdida de energía se traduce en caída de presión, que también se la llama pérdida de carga, ¿no es cierto? Ahora, no solamente esa pérdida de carga es para vencer una pérdida de carga el uso de las bombas, también puede ser para elevar un fluido, un líquido. Por ejemplo, la bomba domiciliaria de mi edificio, ¿no es cierto? Del edificio de cada uno de nosotros, si es que vivimos en departamento. El líquido llega desde la calle, de la cañería de la calle, ahí en algún recinto de la planta baja está ubicado el sistema de bombas, que generalmente son 2 bombas en paralelo. Una funciona y la otra está por las dudas para reemplazarla. Y justamente están en planta baja para estar cerca del líquido, no succionar con una altura muy alta, no tener una altura de succión muy alta y así evitar la cavitación. De ahí sale el líquido con una presión muy alta y es elevado, digamos, hasta el tanque que está en la terraza del edificio. Entonces, en este caso, la función de la bomba no es vencer una pérdida de carga, sino simplemente elevar un líquido. Después, cuando veamos ciclos de potencia, ciclo Rankine, que es un ciclo de vapor, vamos a ver que ahí un componente fundamental del ciclo de vapor es la caldera. Y la caldera debe ser alimentada con agua a alta presión. Entonces esa es otra función de la bomba, presurizar el agua que ingresa a una caldera, por ejemplo. O sea, hay un montón de funciones que puede cumplir una bomba. Y es un elemento fundamental en cualquier planta de alimentos y de proceso en general. Bueno, fíjense, acá pongo menos potencia de la bomba porque esto sería un trabajo absorbido por el sistema, ¿no? De acuerdo a nuestra convención, si hablamos de un trabajo entregado, entonces para hablar de trabajo absorbido tenemos que ponerle un menos adelante.
Este es un trabajo con el menos adelante, entonces este es un trabajo positivo que ingresa a la bomba. Bueno, acá ya habíamos visto estos balances. Cuando recordamos el balance de energía, digamos, vamos a suponer que la bomba es adiabática. ¿Qué significa esto? La carcasa de la bomba, ustedes vieron en ese video, no tenía una aislación térmica, pero en general el calor intercambiado con el ambiente es despreciable frente a las otras energías puestas en juego, digamos. Entonces consideramos una bomba como un sistema adiabático. Y bueno, entonces de todos los términos despreciamos la energía cinética, potencial, etcétera, el calor, y nos queda simplemente esto. ¿Qué significa esto? Acá el puntito se corrió un poco a la izquierda por algún motivo. La potencia absorbida por la bomba se utiliza de alguna manera para elevar la entalpía del fluido que está circulando. La entalpía de salida es mayor que la de entrada porque todo este término es positivo, digamos. Bueno, pero ahora vamos a agregar a este balance de energía, que ya lo vieron con Bernarda y con Eunice, vamos a agregar el balance de entropía, que nos dice que si la bomba es reversible, la entropía de salida es igual a la de entrada. Y en una bomba real, la entropía de salida va a ser mayor que la de entrada. Entonces, digamos, antes de seguir, les quiero mostrar qué aspecto tiene un diagrama TS cuando tenemos la campana. O sea, para el sistema agua, por ejemplo, hay un diagrama TS que ustedes deben tener en el material uno de estos diagramas para el agua. Este diagrama TS presenta también una campana. Está igual que el diagrama PB, ¿no es cierto? Pero bien, en el diagrama PB esta campana está como distorsionada y acá está un poquito más simétrica, más con forma de campana, digamos. Y acá, en este diagrama, tracé dos líneas isobaras, dos líneas de presión constante. Estas líneas de presión constante se corren hacia arriba y hacia la izquierda a medida que aumenta la presión. Entonces, esta es una presión, una isobara de presión baja, digamos, y esta es una isobara de presión alta. Entonces vamos a ver si podemos representar el proceso de una bomba en un diagrama TS. ¿Qué tal? ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. ¿Alguna pregunta? No, todavía no. No, por ahora no. Bueno, gracias por la respuesta. Entonces vamos a tomar esta parte, digamos, esta es la parte del líquido, ¿no es cierto? Líquido, líquido más vapor, vapor, ¿no? Igual que en el diagrama PV. A la izquierda está el líquido y a la derecha está el vapor. Vamos a ampliar entonces esta parte, que es la parte donde opera una bomba, porque la bomba opera con líquidos. Bueno, eso viene en la diapositiva siguiente. Pero ahora entonces seguimos con los balances. Esto les había contado el otro día, ahora lo tienen escrito. Nosotros el balance de energía nos da que de acuerdo a la diferencia de entalpía va a ser la potencia requerida y de acuerdo al caudal másico. Ahora, para un proceso en general, nosotros vamos a tener el dato del caudal másico, pero no necesariamente vamos a tener el dato de la diferencia de entalpías. Entonces tenemos que buscar si vamos a tener el dato de la diferencia de presiones entre entrada y salida. Entonces tenemos que buscar
un método para reemplazar esta diferencia de entalpía por diferencia de presiones. Y para eso nos planteamos que tenemos, en un caso hipotético, digamos, que no va a ser real, que tenemos una bomba reversible. Y requerimos a esta ecuación, que era la segunda de las relaciones fundamentales de la segunda ley, que vinculaba la entalpía con la entropía, el volumen y la presión. Como, digamos, es un proceso adiabático reversible, este diferencial de S es 0. Entonces, directamente nos queda que el diferencial de H es igual a B diferencial P. O sea que ya estamos en camino, digamos, ¿no es cierto? Estamos obteniendo lo que queríamos. Lo único que nos falta decir es que si se trata de un líquido, en primera aproximación, un líquido lo podemos considerar incompresible. Ciertamente no es verdad esto. Ustedes, en la tabla de termodinámica, tienen diferentes volúmenes específicos del líquido subenfriado, ¿no es cierto? Y que son en metros cúbicos por kilogramo, son del orden de metros cúbicos por kilogramo, del orden de 0,001. Pero puede ser 0,001001, 1002, en fin, hay una pequeña variación del volumen específico, pero es una variación muy baja. Entonces, para los efectos prácticos, podemos considerar que el volumen específico, la entrada y la salida, es el mismo. Entonces, con esto, lo sacamos fuera de la integral, el volumen específico. Acá escribimos un signo de integral, acá escribimos otro signo de integral, integramos entre 1 y 2 y me queda esto. H2, el salto de entalpía, digamos, es igual al volumen específico por el salto de presión. Y esto es, por supuesto, válido si se trata de una bomba reversible. Todavía nos falta mucho para llegar a nuestra verdadera bomba real, pero estamos avanzando un poco. Bueno, entonces, seguimos. A ver si puedo pasar de... Ahí está. Tenemos esta expresión y volvemos a la expresión del balance de energía. Entonces acá tenemos H2 menos H1, lo vamos a reemplazar por todo esto. Y me queda esto. La potencia de una bomba es igual al caudal másico por el volumen específico del líquido, o sea, esto sería los metros cúbicos por segundo que están circulando, por la presión de salida menos la presión de entrada. Si utilizamos las unidades apropiadas, digamos, el sistema internacional, esto me va a dar directamente la potencia en watt de mi bomba. 1000 watts, 2000 watts, lo que sea. En función de dos datos de proceso, el caudal másico y la diferencia de presiones. Bueno, ahora vamos a los que les decía antes. Fíjense, este es un zoom, hablando de que estamos con el zoom, digamos. ¿Ven? Este diagrama TS lo ampliamos en esta zona, en la zona del líquido. Acá está. Acá tenemos entonces la región del líquido subenfriado. Acá tenemos la línea el límite de la campana, digamos. Y acá tenemos la zona de líquido más vapor. La bomba está operando en la zona de líquido subenfriado. Si la bomba, digamos, es reversible, trabajamos la entropía de salida
es igual a la de entrada. Estamos en un diagrama TS. Quiere decir que la evolución va a ser entropía constante a lo largo de una línea vertical. Una bomba reversible, entonces, evoluciona a lo largo de una línea vertical, desde una isobara de presión baja hasta otra isobara de presión alta, ¿no es cierto? Y consume una potencia que nosotros sabemos calcular, digamos, ¿no? Como el caudal másico por el volumen específico por la diferencia de presiones. Bueno, ¿qué pasa con una bomba? Este punto de salida, para recordar que se trata de una bomba reversible, lo llamamos, en lugar de llamarlo 2 a secas, lo llamamos 2S, para tener presente, digamos, que es un proceso a entropía constante. S me indica que es entropía constante. O sea que la entropía a la salida es igual a la de entrada. Ahora, una bomba real va a operar, si pensamos en el balance de entropía, ¿no es cierto?, con una entropía de salida mayor que la de entrada. Acá está. Entropía de salida mayor que la de entrada. Entonces, necesariamente la entropía de salida va a estar a la derecha de la de entrada. Ahora, ¿en qué punto de esta línea vertical va a estar la entropía de salida? Va a estar mi punto de salida. Bueno, nosotros tenemos que lograr una presión de salida que es dato de mi proceso, digamos. Es la presión que requerimos, ¿no es cierto? O sea que vamos a tener una entropía de salida y un punto en que se corta con la isobara de la presión de salida. Entonces ahí está mi punto, digamos, de salida de la bomba real. Ahora fíjense una cosa, y les voy a preguntar a ustedes. Si comparamos bomba reversible, bueno, está acá escrito también, ¿no? Pero de todas formas les pregunto. Bomba reversible y bomba real, que trabajan con las mismas presiones, ¿no es cierto?, de entrada y salida. ¿En cuál de ellas la temperatura de salida va a ser mayor? La real. La real. En la real, ¿no es cierto? Acá se ve. Esta es la temperatura de salida de la bomba reversible, está acá, y acá arriba está la temperatura de salida de la bomba real. Bueno, esto, digamos, parece poco importante. ¿Qué me importa la temperatura de salida? Se calentará un poquito el líquido, bueno. Pero el hecho es que, digamos, el hecho de que se caliente el líquido se calentó porque recibió energía. ¿Y de quién recibió energía? La única energía. Sí, perdón, te escucho. No. ¿No? ¿Te arrepentiste? ¿De dónde proviene la energía que recibe la bomba? Del trabajo que realiza el entorno Exacto. sobre la bomba. Claro. El trabajo que realiza en torno sobre la bomba, exactamente. Y eso, a través de, ¿mediante qué dispositivo ingresa la energía? La fuente eléctrica. Sí, pero el dispositivo mecánico sería, ustedes lo vieron en el video, ¿no es cierto? El eje de la bomba, ¿no es cierto? El eje Claro. de la bomba que iba montado sobre esos rulemanes. Del otro lado del eje, que no lo mostró el video, está el motor de la bomba, el que hace mover el eje. Entonces, ese motor entrega energía con la idea de elevar la presión. Pero este aquí, que la bomba real, digamos, usa parte de esa energía
para elevar la temperatura y no la presión. La presión la eleva, pero requiere todavía más energía porque no puede evitar elevar la temperatura un poco, más de lo necesario. Entonces eso, ¿en qué se traduce? La bomba reversible o la bomba real consume más energía para la misma tarea, para la misma prestación, digamos. La bomba real consume más energía que una bomba reversible. O sea que, conclusión, si queremos ser ecológicos y económicos, si queremos ahorrar energía, cuanto más reversible, entre comillas, sea una bomba, mejor. Cuanto más se aproxime a reversible, mejor. Bueno. Entonces, digamos, ¿cómo medimos, de alguna manera, cuánto se aproxima una bomba real a una bomba reversible? Bueno, lo medimos justamente lo medimos como una relación, potencia reversible a potencia real. Y eso nos da un parámetro que vamos a llamar eficiencia diabática o rendimiento isoentrópico de mi bomba. Eta sub B. Eta, letra griega. Entonces, de los dos, ¿cuál es el más chico? ¿Reversible o real? Real. No. Real. La potencia real es más grande que la reversible. Quiero que quede claro eso. Una bomba reversible es una bomba perfecta. Es la que consume el mínimo de potencia posible. Y una bomba real, al ser imperfecta, consume más potencia que la mínima. Gasta más energía, digamos. Entonces, ¿cuál de las dos potencias es mayor? La potencia de la bomba Real. Real y real, reversible. irreversible. Ujú. Irreversible con I latina, no con Sí, sí, real y griega. reversible. Bueno, entonces como, digamos, la menor de las dos es la reversible, ponemos arriba la reversible y abajo la real, y así obtenemos un número que va a ser menor que 1, ¿no es cierto? Y habitualmente este parámetro, esta eficiencia diabática, se ubica para las bombas comerciales, digamos, bien fabricadas, entre 0,7 y 0,9, ¿no? O sea que entre un 70 y un 90%. Digamos que se aproxima en un 70 a 90% lo que es una bomba reversible. Nunca va a llegar este parámetro al 100%, ya sabemos, ¿no es cierto? Que lo reversible es algo ideal, académico, hipotético, que nada más ocurre en nuestros sueños, digamos. No ocurre en la realidad. Y acá les escribí, digamos, esto lo pueden ver, esto es reemplazar, digamos, en términos de, del balance de energía, simplemente. Lo que es una diferencia de entalpías reversible y lo que es una diferencia de entalpías real. A veces estos datos los tenemos y entonces nos sirven para calcular directamente la eficiencia diabática, estos datos. Muy bien, creo que con esto terminamos con la bomba. Exactamente. Y vamos a pasar a un compresor. Le voy a hacer una pregunta, digamos. Así descanso un poquito. ¿En qué se parece un compresor a una bomba y en qué se diferencia? ¿En qué se diferencia? Empecemos por ahí. Sí, No, iba a decir que se parecían en que cambian la presión a la entrada, no es la misma que la salida. exactamente. ¿Y ¿No? cómo es la salida respecto de la entrada?
Y mayor, Mayor en ambos casos. sí. Ese es un parecido. Reciben un fluido, le elevan la presión para que salga con mayor presión que la de entrada. ¿Y cuál es la diferencia? La ¿Qué bomba es tipo? para líquidos y el compresor es Ah, Sí, eso claro. iba a decir. Exactamente. La bomba Sí, sirve no leí. para hacer circular líquidos y el compresor sirve para hacer circular un gas. ¿Alguien vio algún compresor en algún momento? ¿Me pueden dar un ejemplo? Sí, el del auto, ¿no? Para inflar las ruedas, por ejemplo. O A ver, pero el auto no viene equipado con un compresor, ¿o sí? cuando ¿No lo serán compras no te viene. los de ¿Cómo? las estaciones de servicio? Sí, pero cuando Depende. compras el auto te viene con un equipo, ¿no? De compresor o lo tenés que comprar aparte, no sé. Pregunto. O sea, puede ser que haya algún auto que traiga un compresorcito. Podría Claro, ser, sí, no eso. digo que no, pero por lo menos el auto que yo tengo, que es un poco viejito, pero qué sé yo, todavía anda, no tiene un compresor. Cuando quiero inflarle las gomas, ¿qué hago? Voy a la estación de servicio. Claro. ¿Y en la estación de servicio habrá un compresor? ¿Alguien lo vio alguna vez? Eh, Generalmente está oculto en un cuarto cerrado con llave, digamos. Y mediante caños manda el aire comprimido hasta el punto, digamos, donde se inflan las gomas. Digamos, es muy característico. Por ahí en un taller mecánico a veces lo vieron. Es un tanque horizontal y que arriba tiene unos pistones, un par de pistones que tienen unas aletitas soldadas. Bueno, y hace un ruido característico, taca, 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 hasta que llena el tanque, que el tanque que está abajo es donde acumula el aire comprimido, y entonces ahí cuando llega una presión determinada para, y después a medida que se gasta, baja la presión, a medida que se gasta el aire comprimido, baja la presión, y cuando llega una presión mínima vuelve a funcionar el compresor y así sucesivamente. Ese taca, 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 que les decía, es porque generalmente esos compresores de estaciones de servicio, de talleres mecánicos, son compresores alternativos. Fíjense, este es un poco el esquema de funcionamiento del compresor. Acá dibujaron un eje que tiene como un cigüeñal. Acá se cortó, digamos, esto sigue por acá, pero no salió en la transparencia, en la lámina. Entonces, cuando este eje gira, va levantando y bajando este pistón y mientras este está arriba, este está abajo, ¿no? Y al revés, digamos, cuando este baja, este sube. Y acá, digamos, lo interesante es que hay unas valvulitas de admisión y de descarga, digamos. Entonces, cuando el pistón este sube, esta valvulita se va para arriba y tapa. No deja que el aire se escape de vuelta hacia la atmósfera. Acá estaría el aire, tal vez hay un filtro acá y está el aire del taller, digamos. Pero si abre esta válvula, entonces se va comprimiendo el aire y lo empuja hacia la cañería de salida. Esta cañería de salida terminará en el tanque de almacenamiento de aire comprimido. Mientras tanto, mientras sube este pistón, este otro pistón está bajando. ¿Qué significa eso? Abre esta válvula de admisión, que también conecta al aire del ambiente, se llena de aire el cilindro, y como el pistón está bajando, tira esta valvulita hacia abajo y no permite que ingrese acá el aire comprimido. Entonces así, en la etapa siguiente, este sube, comprime, manda más aire comprimido acá,
y este recibe más aire fresco y así sucesivamente. Así funciona un compresor alternativo de pistones. Entonces esos pistones cuando suben y bajan hacen un ruidito que es el ruido característico de estos compresores. Bueno, cuando tenemos mayores escalas, en ciertas plantas de energía, que no son los ciclos que vamos a ver nosotros, son las plantas de turbinas de gas que se llaman, hay grandes volúmenes de gases de combustión que hay que manejar y hay que comprimir, entonces se usan los compresores rotativos. Muy bien. Vamos a la parte aburrida entonces, a las ecuaciones. ¿Me permite esto? Bueno, así vamos a denotar un compresor. Una especie de trapecio que indica que acá tenemos un volumen grande y acá un volumen chico, ¿no es cierto? Entonces, entre la entrada y la salida, vamos a reducir el volumen, vamos a comprimir. Esa es un poco la idea de este dibujo. Acá tenemos el eje y por acá ingresa de vuelta una potencia del compresor, que acá le falta el puntito arriba, ¿no es cierto? Bueno, hay un trabajo, digamos, que ingresa y que hace, digamos, que esta presión baja, se eleve y salga una presión de salida mayor que la de entrada, ¿no es cierto? O sea, muy parecido a una bomba, salvo que ahora estamos manejando un gas. Para, digamos, representar el proceso de un compresor en un diagrama TS, tenemos que ver un poquito algunas ecuaciones para ver qué forma tiene una línea de presión constante de un gas en un diagrama TS. Entonces acá están las ecuaciones, digamos, ustedes las pueden ver con detenimiento. Hay algunas peculiaridades. Por ejemplo, estamos hablando de entropías específicas. Entonces este es un CP específico. Y acá tenemos la constante de los gases dividida por la masa molar para hacerla también específica. La masa molar o peso molecular, ¿no es cierto? Del aire es aproximadamente 29, ¿no es cierto? 29 gramos por mol, la masa molar del aire. Bueno, entonces, esta ecuación la habíamos visto en relación con expresiones para las entropías de un gas ideal. La habíamos visto en forma molar, ahora la vemos en forma específica. Y si nosotros estamos trabajando a presión constante, quiere decir que este cociente de presiones se hace igual a 1. Quiere decir que este logaritmo se anula y quiere decir que este término se anula. En una isobara, digamos, este término se anula, queda esto igual a esto, que es lo que escribí acá. Y finalmente despejamos la temperatura 2 y nos queda igual a la temperatura 1 por una exponencial de la entropía multiplicado por 1 sobre Cp. S2 mayor que S1, C es una exponencial creciente. S, nuestra variable independiente. Así que bueno, simplemente esta línea de presión constante es una exponencial, siempre y cuando el Cp sea constante, ¿no es cierto? Y las líneas de mayor presión, las isobaras de mayor presión, se van corriendo
hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Mm? A medida que vamos hacia arriba y hacia la izquierda, vamos aumentando la presión. Así que sobre estas dos isobaras, vamos a suponer que esta es la presión de entrada de nuestro compresor y esta es la presión de salida de nuestro compresor, que trabaja con un gas ideal, por ejemplo, con aire. Bueno, y acá tenemos entonces cómo es la evolución, ¿no es cierto? Muy parecida a la de la bomba. Lo único que acá, digamos, no entramos a hablar de la presión y del volumen específico, simplemente nos quedamos con este balance en términos de entalpía. Acá tenemos el compresor reversible, que es el que menos energía consume, y este es, por ejemplo, un compresor real. La temperatura de salida del compresor real es mayor que la del compresor reversible, consume mayor potencia, digamos. Gasta parte de la potencia en elevar en este delta la temperatura. Entonces, bueno, de vuelta, la potencia del compresor reversible es menor que la potencia del compresor real y podemos definir un rendimiento isoentrópico del compresor como la potencia reversible sobre la potencia real. Y este va a ser un valor menor que 1, 0,7, 0,8, 0,9, y también lo podemos expresar en términos de las entalpías. Acá tenemos una escala de temperatura, bueno, podría ser también una escala de entalpía si es un gas ideal. Estaría a menos de una constante que es el Cp, digamos. Muy bien, ¿vamos bien? Sí, Bueno. Otro equipo. Este es un equipo, digamos, que si ustedes fueran estudiantes de ingeniería mecánica dirían, uy, qué bárbaro. A nosotros no sé si nos va a llamar mucho la atención. Yo les puedo decir que una turbina es uno de los, digamos, por la precisión que tiene en sus juegos, en sus ajustes, por los materiales, es una joya de la mecánica, digamos. Este eje, si se trata de una turbina de una planta termoeléctrica, gira a miles de revoluciones por minuto. Está todo muy optimizado, digamos. Los álabes de estos rotores de acá tienen un diseño, digamos, como para aprovechar al máximo la energía. Y bueno, por ejemplo, la distancia que hay entre el álabe y la carcasa es mínima, lo mínimo posible para que no toque, digamos, pero para que no haya escapes de fluido por donde no tiene que ir el gas, ¿no es cierto? Que pase a través de los álabes. Bueno, ¿para qué sirve una turbina? Ya lo habíamos hablado, ¿no es cierto? En la turbina ingresa, acá no sé por dónde ingresa, la verdad, pero por algún lado ingresa gas a baja presión, a alta presión, perdón, y sale gas a baja presión. Esa pérdida de presión se transforma, digamos, esa energía que se pierde, se recupera como trabajo en el eje. O sea que en la turbina cae la presión y hay una entrega de trabajo en el eje. Acá lo tenemos. Entra un caudal másico con presión alta, sale con una presión baja. Acá me falta corregir esto.
es P2 menor que P1, y hay un eje que, gracias a esta caída de presión, se lo hace girar y entrega un trabajo. Este trabajo puede servir, por ejemplo, para producir energía eléctrica. Esta turbina puede operar con vapor a alta presión, es una posibilidad. Podría operar también con gases de combustión, gases calientes a alta presión, es otra posibilidad, tendríamos una turbina de gas. Y así podemos producir energía. Del otro lado de este eje va a haber no ahora un motor, sino un generador eléctrico. Y después de ese generador eléctrico va a haber transformadores y cables de alta tensión que nos llevan la energía, digamos, en última instancia hasta nuestra casa. Muy bien. Entonces, turbina, caída de presión, entrega de trabajo. Presión de salida menor, no mayor que la presión de entrada. Bueno, acá también está, acá sería P1 es esta, y esta es P2 menor que P1. Tengo que hacer varias correcciones. Bien. Si suponemos que la turbina está en estado estacionario y prácticamente no intercambia calor con el entorno, la consideramos adiabática, vamos a tener este balance de energía. El trabajo entregado por la turbina es igual al caudal másico por la caída de entalpías que se produce en la turbina. A la entrada hay alta entalpía y a la salida hay una baja entalpía específica. Bueno, vamos al balance de entropía. Si la turbina es reversible, más o menos lo mismo de siempre, ¿no es cierto? La entropía de salida es igual a la de entrada. Si la turbina es irreversible, entonces la entropía de salida es mayor que la de entrada. Entonces, cuando vamos, digamos, desde una isobara de alta presión a una isobara de baja presión, tenemos el camino reversible, que es una línea vertical, la entropía constante, y el camino real, que es una línea inclinada hacia una mayor entropía de salida, a una mayor entropía específica de salida. Entonces, fíjense ahora que en el caso reversible, el gas sale más frío que en el caso real. ¿Qué significa eso? Eso significa que por el hecho de salir más frío, tiene una menor entalpía y pudo perder más entalpía y por lo tanto entregar más trabajo. En cambio, la turbina real, digamos, la turbina irreversible, pierde menos entalpía y por lo tanto entrega menos trabajo. Entonces, ahora es al revés, digamos. El trabajo entregado por la turbina reversible es mayor que el trabajo entregado por la turbina real. Y por ese motivo, el rendimiento isentrópico lo definimos al revés que en los casos anteriores de la bomba y del compresor. Lo definimos como la potencia de la turbina real sobre la potencia de la turbina reversible. O en función de los saltos de entalpía de la turbina real y de la turbina reversible. Bien, bueno, entonces tenga presente que esto es P1, esta es P1 y esta es P2, que es menor que P1. Otro equipo. La estrangulación.
Cuando vieron balance de energía, ustedes vieron que una estrangulación, el proceso en una estrangulación es un proceso isoentálpico. O sea, la entalpía de entrada es igual a la de salida siempre y cuando la estrangulación sea adiabática, ¿no es cierto? Bueno, ¿para qué usamos una estrangulación? ¿Cómo se implementa una estrangulación? En algún punto de la cañería reducimos abruptamente la sección, ¿no? Y una cañería con un diámetro grande y le achicamos el diámetro de manera que al fluido le cuesta mucho pasar por acá. Entonces hay una caída de presión. La presión de salida es menor que la de entrada. No tiene sentido hablar de una estrangulación reversible. El proceso de una estrangulación es intrínsecamente irreversible, porque acá hay, digamos, una fricción, un rozamiento, que es inherente a la estrangulación. Por eso, digamos, una forma de pensar en una estrangulación es pensar en una turbina, porque hay una caída de presión, pero una turbina a la cual no le extraemos ningún tipo de trabajo. La potencia entregada es nula. Eso nos va, tengámoslo presente cuando veamos, para ver el diagrama, la evolución en el diagrama TS. Y bueno, ¿cómo puede implementarse una estrangulación? En la práctica se puede implementar mediante una válvula de reducción de presión, que está representada acá. ¿Cómo es la evolución en una estrangulación? Bueno, si suponemos que la estrangulación afecta, digamos, o que un gas ideal pasa por la estrangulación, bueno, es un proceso isoentálpico, H2 igual a H1, ¿no? Este es lo que nos da el balance de energía. Pero como hay una correlación entre temperatura y entalpía, podemos decir que es también a temperatura constante este proceso. Entonces pasamos de una presión alta a una presión baja a entalpía constante. Y, digamos, podemos calcular la entropía generada a partir del caudal másico, la entropía de salida y la entropía de entrada. ¿Cómo obtenemos la entropía de salida? Bueno, tenemos dos datos, digamos. Tenemos la presión de salida, que es un dato de mi proceso, y la entalpía de salida, que es igual a la entalpía de entrada. H de salida es igual a la de entrada. Entonces tenemos dos variables, presión y entalpía. Tenemos dos variables, o dos propiedades, significa que el sistema está definido. Hay una entropía definida que la podemos buscar en las tablas, interpolando o como sea. O calcularla si se trata de un gas ideal. Bueno, digamos, hay otro caso interesante que vamos a ver después cuando veamos sistemas de refrigeración, que es el caso en que a la entrada tenemos un líquido comprimido. Si a la entrada de la estrangulación hay un líquido comprimido, al caer abruptamente la presión, es posible que ese líquido se evapore parcialmente. Lo podemos ver acá en el diagrama TS. Si tenemos un líquido subenfriado a una presión alta por acá, bueno, y lo metemos en una estrangulación, vamos a tener un proceso a entalpía constante. Mientras estamos en la zona del líquido subenfriado, la evolución va a ser
a entalpía constante prácticamente horizontal. Ahora, cuando entramos a la zona de la campana, bueno, fíjense lo que pasa. El líquido se va evaporando. Si mantuviera su presión, incrementaría su entalpía. Entonces, para que sea la entalpía constante, a la vez que se evapora, el líquido baja su temperatura. Es más, toma la energía para evaporarse de su propio sistema. Entonces baja su temperatura y así evoluciona. Va subiendo el título y va bajando la temperatura. O sea que estamos saltando, digamos, al bajar la temperatura saltamos a isobaras de menor presión hasta llegar a la presión de salida, digamos. ¿Mm? Entonces, si partiéramos, por ejemplo, de líquido saturado, nuestra evolución va a ser directamente dentro de la campana con una línea inclinada dependiente negativa, digamos. No necesariamente recta, puede tener alguna curvatura esta línea. Bueno, entonces, pero lo importante es eso también, que es una forma de inducir que un líquido a alta presión se evapore parcialmente. Profe, una pregunta. Ahí donde pusiste entalpía 1, ¿a qué punto te estás refiriendo? Me estoy refiriendo a este punto. Este sería el Ok, punto de entrada. Un sí. líquido subenfriado, digamos. Ujú. Y cuando puse entalpía 2, me estoy refiriendo a la salida de la estrangulación, que es Ok. la presión a la que yo llegué, digamos, ¿no es cierto? Ujú. ¿Alguna pregunta más? Ya falta poquito, ¿eh? Por ahora no. Bueno, entonces, como les decía, si es una forma, digamos, una estrangulación de evaporar parcialmente un líquido. Y eso es justamente lo que ocurre en el evaporador de un equipo de refrigeración, como vamos a ver más adelante. En el evaporador de un equipo de refrigeración, que es un intercambiador de calor, se evapora el líquido y al evaporarse vamos a tomar calor del ambiente para evaporarlo. O sea que el ambiente de esta forma va a ser enfriado, porque le quitamos calor. Bueno, vamos al último equipo que vamos a ver hoy, que es el intercambiador de calor. ¿Seguimos adelante? Sí, ¿Un sí, último esfuerzo? Sí, dale. sí, sí. Ok. Bueno, fíjense, este es un intercambiador de calor de casco y tubos. Creo que Bernarda ya les había mostrado uno de estos dibujos, me parece. Sí, un esquema. Bueno, ¿cómo es el asunto acá? En todo intercambiador de calor existen dos recintos. Un recinto por donde circula el fluido, uno de los fluidos, que puede ser el caliente, por ejemplo, y otro recinto donde circula el fluido frío. ¿De acuerdo? En un intercambiador de calor de casco y tubos hablamos de fluido de tubos y fluido de carcasa. Bien, vamos a ver por dónde va el fluido de tubos. Fíjense, acá dice tube side. Tube side. Entra por acá. Vamos a suponer que este es el fluido frío, por decir algo. El fluido frío entra por acá y va a ir a los tubos. Ingresa a esta cámara. Acá tengamos presente que no está dibujado, pero hay una placa que separa esta cámara en dos. Porque si no, ¿qué pasaría? El fluido de tubos se cortocircuita por acá, entra y sale por acá. Entonces acá hay una placa que divide, ¿no es cierto?
Esta placa está soldada justo a la mitad de esta otra placa circular, que es lo que se llama la placa tubo. En esta placa tubo están soldados todos los tubitos. Acá hay dibujados unos 20 tubitos. En la realidad pueden ser 100 o 200 tubitos que hay acá. Estos son tubos de cobre, suelen ser tubos de cobre o de acero inoxidable, pero preferiblemente de cobre si es posible, porque tienen una alta conductividad térmica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entra el fluido de tubos por acá y se ve forzado a meterse en cada uno de estos tubitos. Pero en la mitad de estos, los que están más abajo. Recorren los tubitos y llegan a esta otra cámara. Pero mientras tanto, ¿qué pasa? Se van calentando con el fluido caliente. De esta cámara, digamos, pegan la vuelta y no encuentran otra salida que la otra mitad del manojo de tubos que conecta a la salida. Entonces llegan hasta acá y sale el fluido de tubos, que es el fluido frío, más caliente que lo que entró. ¿No es cierto? Entonces ahora vamos al fluido de carcasa. ¿Qué hace el fluido de carcasa? Acá quedó oculta esta parte, pero digamos, entra por acá y digamos, la carcasa está acá, es como un cilindro grande, acá vemos una parte de la carcasa, donde están metidos adentro los tubos, ¿no es cierto? O sea, los tubos están bañados por afuera por el fluido de carcasa. Este fluido de carcasa, vamos a suponer que es caliente, entonces entrega calor a través de la pared de los tubitos estos, que son altamente conductores de calor, al fluido frío. ¿Qué hace el fluido de carcasa? Bueno, va pegando vueltas acá porque tiene como pantallas deflectoras que lo hacen pegar vueltas y vueltas. Estos disquitos de acá son pantallas deflectoras, son como círculos a los que le falta un pedacito, ¿no es cierto? A los que le falta un segmento circular, digamos. Acá le falta por abajo, acá le falta por arriba, entonces el fluido de carcasa va y viene, para arriba, para abajo, hasta que finalmente llega acá y se va. Entró caliente y sale un poco más frío, porque entregó calor. Bueno, así funciona, digamos, un intercambiador de calor de casco y tubos. En este caso es un intercambiador 1-2, porque tiene un paso por carcasa y dos pasos, 1 y 2, por los tubos. Bueno, acá tenemos otro intercambiador de calor. Es un intercambiador de calor de placas, que, según tengo entendido, aunque no soy muy experto, para nada experto diría yo, este es uno muy adecuado para la industria de alimentos. ¿Por qué? Porque acá todas estas plaquitas están como apretadas, acá ven cómo se apretaron todas, menos estas, con unos bulones que pasan de una punta a otra, ¿no es cierto? Entonces, cuando queremos, en la industria alimenticia, la limpieza es fundamental. Cuando queremos limpiar, desarmamos y limpiamos placa por placa. Ahora, ¿qué sucede, digamos? Acá entra, por ejemplo, el fluido caliente y sale por allá atrás. Y acá entra el fluido frío, no importa si entra por acá o por allá, y sale por el otro lado. Entonces, estas placas, cuando están montadas, pegadas una a la otra, tienen como estos sectores, estas líneas negras, que son una goma, digamos, que impide que el fluido las atraviese, ¿no es cierto? Son juntas. Entonces, por ejemplo, el fluido caliente entró acá y esta goma le impide meterse acá. Entonces, por este espacio que queda acá, no pasa el fluido caliente. Sigue a la segunda. Acá sí, por acá pasa
y termina saliendo, por ejemplo, por acá, ¿no? La cuestión es que tenemos recintos, las placas definen recintos intercalados de fluido caliente y fluido frío. Y a través del metal de estas placas, que suelen ser de acero inoxidable, intercambian calor. Se arma todo esto, se circula y bueno, tenemos un intercambiador de calor compacto o de placas. Cuando queremos limpiar, desarmamos y limpiamos. Bien, entonces, acá, desde el punto de vista termodinámico, no nos interesa tanto los detalles constructivos, sino los balances de energía y de entropía. Entonces vamos a elegir un volumen de control que engloba a todo el intercambiador de calor. Por lo tanto, digamos, no hay un calor intercambiado. El calor intercambiado sería con el ambiente, pero a través del volumen de control, este calor no lo atraviesa. El calor queda como adentro del volumen de control. Acá tenemos recinto de fluido caliente, recinto de fluido frío, entrada de fluido caliente, salida de fluido caliente, más frío, entrada de fluido frío, salida de fluido frío, más caliente. ¿Qué más? Fíjense, creo que esto les habían comentado las chicas también. El fluido caliente va de izquierda a derecha. El fluido frío va de derecha a izquierda. O sea que este intercambiador de calor está operando de un modo que se llama contracorriente. Y esa operación en contracorriente suele ser más eficiente para posibilitar la transferencia de calor, como van a ver en el futuro en operaciones 1. Entonces, por ahora, digamos, nos contentamos con hacer los balances para este volumen de control, que en definitiva tiene 4 corrientes, 2 que entran y 2 que salen. Entonces, si planteamos el balance de energía, tenemos entrada en A y en 1, salida en 2 y en B. HA y HB van multiplicados por el caudal del fluido caliente másico y H sub 2 y H sub 1 por el caudal másico del fluido frío. Y, digamos, como no hay otro término, en el balance de energía no hay calor intercambiado, no hay trabajo intercambiado, despreciamos energía cinética y potencial, nos queda este balance de energía. Digamos, por lo general, usamos este balance de energía conociendo los 2 caudales y 3 de las temperaturas si hallamos la 4ª temperatura. Por ejemplo, la temperatura de salida del fluido frío. ¿Qué pasa con el balance de entropía? Bueno, fíjense, es muy parecido a este. Acá reemplazamos entropía, entalpía por entropía. No tenemos, digamos, fuentes de calor externas que intercambien calor con el intercambiador de calor. De acuerdo al volumen de control que planteamos, el calor circula internamente. Y acá sí tenemos que agregar el término de generación, entropía, porque la energía se conserva, pero la entropía se genera, digamos. Entonces agregamos el término. Y esto va a tener que ser mayor que 0. Bueno, entonces esta ecuación nos permitiría, digamos, calcular la entropía generada o la velocidad de generación de entropía en un intercambiador de calor. Bueno, no tiene mucho sentido hablar de un intercambiador de calor reversible, porque de hecho
siempre hay una diferencia de temperatura entre fluido caliente y fluido frío, es decir, que hay un desacople de temperatura. No, ya es irreversible de por sí el intercambiador. Pero sí a veces hablamos de un caso ideal en el que la caída de presiones de cada fluido es despreciable. ¿Se acuerdan? Hace un ratito cuando hablamos de las bombas, yo les dije que para que un fluido circule por un conducto, por una cañería, va a haber una pérdida de carga, una caída de presión. Lo mismo cuando un fluido circula por los tubitos de un intercambiador, va a haber una caída de presión. Pero en muchos casos esa caída de presión no es tan significativa y la consideramos despreciable. Eso tiene una gran ventaja y es que la evolución tanto del fluido caliente como del fluido frío se va a producir a lo largo de una isobara y una línea de presión constante. Después, cuando veamos la evolución en ejemplos típicos de intercambiadores que son una caldera, un condensador, un evaporador, ¿no es cierto? Los vamos a hacer a lo largo de una isobara. Bueno, finalmente, siempre es posible tomar un volumen de control que encierre al fluido caliente. Ahí sí tenemos un calor que sale. Entonces, ahí podemos plantear otro balance de energía y calcular la velocidad de intercambio de calor. Una velocidad de intercambio de calor en joules sobre segundo, sea en watt. Bueno, creo que ahí terminó. ¿Alguna pregunta? No, no. No, por ahora no. No, profe, por ahora no, gracias. Vamos a dejar de compartir. A ver quiénes están por ahí. Uy, somos 31, muy bien. Bueno, hacemos un descanso.